Lo que ahora es España invadió hace unos siglos tanto América como Filipinas. Entonces, ¿por qué en América sigue habiendo un montón de países que hablan español? Y en Filipinas es el inglés y no el español uno de los idiomas oficiales. Pues esa es la pregunta a la que os voy a responder en este vídeo, y ya os adelanto que la razón no tiene absolutamente nada que ver con lo que la youtuber Linguriosa o la BBC han sostenido en sus vídeos. Me llama la atención las vueltas que han dado para responder una pregunta muchísimo más simple. Vamos a verlo. Así que los hijos, como mínimo, serían bilingües. Es decir, América aprendió español desde la primerísima generación de la mezcla de españoles y nativos. Hasta el siglo XIX, además, junto a alguna lengua nativa normalmente. Y los que no se juntaron nunca acabaron aprendiéndolo por necesidad. Absolutamente falso, además de imposible. Si bien es verdad que el mestizaje en Filipinas fue mucho menor, nunca hubo suficientes españoles en América como para crear una sociedad predominantemente mestiza en muchísimas zonas. Y necesidad de aprender español tampoco la había para muchísimos indios. Es más, en la época de la independencia peruana, el Ejército Real del Perú establecía la obligatoriedad para los oficiales de saber lenguas indígenas ante el enorme número de ellos que no sabía el español. Nuestro idioma no llegó a toda la población hasta la instauración de los sistemas educativos públicos republicanos a partir del siglo XIX. Filipinas, por otro lado, siempre fue una colonia un poco especial. Estaban lejísimos. El famoso galeón de Manila iba y venía directamente de y a México. Y ese era todo el contacto que tenían los filipinos con el resto del mundo hispánico. Filipinas era especial porque el único contacto que había era el galeón de Manila. Sin embargo, ella misma admite más tarde que existió una evangelización similar a la de América. El uso del tagalo, idioma que hoy es lengua nacional en Filipinas. Así que mientras viajaban y evangelizaban, los religiosos expandieron el español, sí, pero mucho más el tagalo. Pero esperad, que todavía tiene que dar muchas más vueltas para no llegar a ningún sitio. No es la principal causa. Los colonos no tenían los mismos objetivos cuando colonizaron América y cuando colonizaron Filipinas. En América buscaban riquezas y en Filipinas querían evangelizar. ¿Y qué tiene que ver? Pues que obviamente los misioneros que fueron a transmitir la palabra de Dios a Filipinas llegaron con la idea de enseñarles español para que pudieran leer la Biblia y entender y aceptar esa nueva religión, el cristianismo. Pero esto no tuvo nada de éxito. Así que fueron los misioneros los que se pusieron a aprender las lenguas indígenas. Incluso tradujeron la Biblia a estas lenguas. Pero en América también se tuvo como principal objetivo la evangelización. De hecho, hay muchas gramáticas en lenguas indígenas de esa época porque los colonos también las tuvieron que estudiar. Tienes razón. Y en Filipinas también se explotaron riquezas y se fomentó mucho el comercio de las especias y de otras mercancías, obviamente. La diferencia no estaba en que un sitio se hicieran unas cosas y en el otro no, sino en la importancia que se le daba a cada actividad. En Filipinas también se fomentó el uso de la lengua española. En Filipinas fueron a evangelizar y a América a explotar riquezas, pero en América hubo una evangelización igual a la de Filipinas y también se explotaron riquezas. Pero lo que hay que ver es la importancia que tenía cada aspecto en cada lugar. Aunque igualmente el proceso de evangelización fue parecido. ¿Para qué sirven todas estas vueltas? Vamos a empezar por lo más famoso. Casi todo el sur de Estados Unidos fue de España primero y de México después. En todos estos territorios, Nuevo México, Texas, Colorado, California, Florida, este no fue nunca de México. Además de las lenguas nativas, también se hablaba español, pero se perdió tras la creación de los Estados Unidos. Se perdió al menos mayoritariamente. No, la creación de los Estados Unidos fue antes. Di más bien tras la invasión de Estados Unidos a México. De todas formas, en esos territorios muy probablemente se hablaba igual o menos español que en Filipinas, pero hoy se utiliza mucho porque son los que están más poblados por inmigrantes hispanos. Y la geografía juega un papel importantísimo. América es un territorio continuado, unido por caminos frecuentemente transitados. Filipinas, sin embargo, era un archipiélago con muchísimas islas. Y algunas, aunque teóricamente estaban bajo soberanía española, nunca llegaron a contar con presencia real de colonos. En América sucedía lo mismo en ciertas zonas recónditas pobladas por indígenas, donde casi no había presencia española. De hecho, numerosos territorios no fueron conquistados hasta las últimas décadas del siglo XVIII, o directamente nunca fueron conquistados, como ocurrió con buena parte del Cono Sur. Costa Rica, por ejemplo, apenas empezó a poblarse en las últimas décadas del siglo XVIII, y no de forma muy notable. Sin embargo, el español allí es lengua indiscutible. Cuando llegó el siglo XIX, a diferencia de lo que pasaba en América, el español era solo y exclusivamente una lengua de la élite social y económica. No era un habla extendida entre las clases populares, que era la mayoría de la población. No es cierto. Si bien es verdad que la mayoría de la población no hablaba español, cientos de miles de personas sí que lo hablaban,
y no creo que las élites filipinas fueran tan numerosas. Además, contribuyó a su expansión el hecho de que España instauró en las islas uno de los primeros sistemas de educación primaria de toda Asia. En cualquier caso, no existen cifras de cuántos hispanohablantes había en Filipinas, tan solo estimaciones, y hay que tener en cuenta que este archipiélago es el único lugar donde se crean variantes del español fusionadas con lenguas locales. Pues los filipinos se levantaron contra los invasores, los españoles, y lo hicieron con la ayuda de los Estados Unidos. No, querida, los invasores eran los Estados Unidos, que engañaron a los secesionistas filipinos prometiéndoles una ayuda que en realidad era una invasión y colonización. Venga, ¿y por qué ahora se habla inglés? Estados Unidos había ayudado a los insurrectos filipinos a independizarse, pero en realidad había llegado para quedarse. Cuando España dejó las islas, los revolucionarios siguieron la guerra, pero ahora contra el tío Sam. A ellos no pudieron ganarles y ahora Filipinas se convirtió en colonia de Estados Unidos. A diferencia de España, los estadounidenses se tomaron muy en serio la cuestión lingüística. Y cuenta la leyenda que lo primero que hizo el gobierno de Washington fue mandar 2 barcos cargados de profesores. Y así empezó el archipiélago a hablar inglés. Pues cuenta la verdadera historia de Filipinas, narrada por el líder secesionista y primer presidente de su república, Emilio Aguinaldo, lo siguiente. Barrunto que Filipinas ha de seguir siendo colonia de Estados Unidos porque la campaña de forzar el idioma inglés sobre nuestros niños es implacable y conduce a la desfilipinización de las futuras generaciones. En efecto, en Filipinas, el español no se habla porque fue perseguido por el colonialismo estadounidense y extirpado de la cultura filipina en lugar de generalizarse mediante el sistema educativo como ocurrió en Hispanoamérica. Aunque también es verdad que en Puerto Rico se intentó borrar el español, pero allí la población fue muchísimo más reacia a abandonar el idioma, donde además estaba más generalizado. Y pese a todo, existe esta creencia tan absurda que vamos a escuchar. Cuidado, porque en este momento, y aunque pueda parecer contradictorio, el español vivió en Filipinas un momento de auge. O sea, que se van los españoles con el español, llegan los ingleses con el inglés, y lo que tiene auge es el español en vez del inglés. Está claro que de las dos, tú eres la lista. Claro, porque hemos dicho que el español lo hablaban las élites, y las élites mostraban su rechazo al nuevo gobierno colonial yanqui. Se escribió mucha literatura y se publicaron muchos periódicos en español, pero sirvió de poco. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el 46, la isla se independizó, y el inglés era la lengua de la nueva élite colonial. Y como las élites son las que mandan, impusieron su lengua como la nueva lengua común del país. En otras palabras, el español vive un auge porque, ahora sí, la élite lo usó más que nunca, lo cual es cierto. Pero ¿qué pasó con los cientos de miles de hispanohablantes que había en Filipinas? Pues una parte fue aniquilada. Durante la invasión, los yanquis dieron la orden de matar a todos los varones mayores de 10 años, aniquilando a miles, además de aproximadamente 1 millón de muertos producidos por enfermedades y hambrunas derivadas de las malas condiciones del conflicto bélico. Además, se acabó con las misiones católicas tratando de hacer un borrado del pasado al más puro estilo de la Revolución Cultural de Mao. En la Segunda Guerra Mundial, el centro de Manila, lugar con más concentración de hispanohablantes, fue devastado por los bombardeos estadounidenses. No se impuso porque era la lengua de las nuevas élites. Ya sería extraño que después de tan dorada época del español, todas ellas terminaran hablando únicamente el inglés. Se impuso porque Estados Unidos presionó para que apareciera su lengua como oficial en la nueva Constitución filipina, y no el español. Si esa élite además aprendió inglés en las escuelas es gracias a la imposición del tío Sam, una imposición que no existió con el español en ninguna parte, aunque ahora la BBC nos va a decir lo contrario. Con la llegada de los españoles a América, el español fue impuesto como una lengua dominante y el guaraní fue reprimido. Sí, el guaraní fue tan reprimido por los españoles que hasta editaron este libro titulado Tesoro de la lengua guaraní, brutal represión. Sin embargo, de la imposición del inglés en Filipinas no van a decir absolutamente nada. Pues a lo largo de los siglos el español se volvió una lengua confinada a una élite social. Una élite social que, recordemos, eran cientos de miles de personas. ¿Y sabes cuál fue una de las primeras medidas que adoptó Estados Unidos una vez terminada la guerra? Perseguir el español. Pues enviar 2 barcos cargados de maestros para enseñarles inglés a los niños filipinos de todo el archipiélago. Ahora, la gran paradoja en esta historia es que fue precisamente durante esta época cuando el español alcanzó su máximo esplendor en Filipinas. A pesar del plan estadounidense, el español era la lengua de los parlamentarios y la que usaban muchos autores filipinos que escribieron obras literarias súper interesantes. Además, se crearon muchos periódicos y publicaciones en español como símbolo de resistencia ante los estadounidenses.
Pero, y aquí está el gran matiz, eso no quiere decir que todo el mundo hablara español. Seguía siendo un idioma de las élites. Y cuando finalmente, el 4 de julio de 1946, Filipinas fue oficialmente reconocida como una nación independiente por Estados Unidos, la lengua franca que adoptaron fue el inglés, que era la del poder colonial inmediatamente anterior. Si os fijáis, dice exactamente lo mismo que Linguriosa, o más bien al revés, puesto que el vídeo de la BBC se publicó años antes. ¿Creéis que alguien se ha copiado en lugar de documentarse como es debido? Sacad vuestras propias conclusiones. Quisiera despedirme con unas emotivas palabras de Emilio Aguinaldo, el líder secesionista filipino y primer presidente de su república, cuya honorabilidad le valió la condecoración de la Cruz Roja por parte de la mismísima regente de España, María Cristina, por el buen trato y la deportividad que siempre tuvo con los soldados del lado español. Dijo así en una entrevista: «Sí, estoy arrepentido en buena parte por haberme levantado contra España, y es por eso que, cuando se celebraron los funerales en Manila del rey Alfonso de España, yo me presenté en la catedral para sorpresa de los españoles, y me preguntaron por qué había venido a los funerales del rey de España, contra el cual me alcé en rebelión, y les dije que sigue siendo mi rey, porque bajo España siempre fuimos súbditos o ciudadanos españoles, pero que ahora, bajo los Estados Unidos, somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones, cuando no parias, porque nunca nos han hecho ciudadanos de ningún estado de Estados Unidos. Y los españoles me abrieron paso y me trataron como a su hermano en aquel día tan significativo».